Pues ya están los protagonistas de nuestra programación de esta hora. Sea usted amigo o amiga que nos escucha, bienvenido y bienvenida a nuestra programación de hoy. Tenemos ya hoy bajo la dirección del pastor Ignacio Nova, quien estará conduciendo este espacio. Les dejo con él para que comparta con nosotros esta segunda presentación de este día. Hoy iniciamos con la Semana del Libro a las 7:30. La continuamos de aquí a las 6 de la tarde y así sucesivamente hasta culminar el próximo viernes. Sea usted amigo o amiga, bienvenido a nuestra programación. Usted, pastor Ignacio, bienvenido. El tiempo es suyo. Muchas gracias, don Aníbal. Es una alegría y un gozo poder estar una vez más en este espacio de Unión Radio para compartir nuestra Semana del Libro. Queremos recordar que vamos a estar desde este lunes a las 7:30 de la mañana hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde. Son 2 programas cada día, 7:30 y 5 de la tarde. Vamos a estar desarrollando siempre esta entrevista con autores de libros y editores de libros. Esta mañana tuvimos a un autor, ahora vamos a tener la oportunidad de tener a un editor, pero el editor senior, ¿verdad? En el sentido de todo lo que tiene que ver con libros de teología, libros de iglesia. Vamos a tener con nosotros al pastor Vladimir Polanco y vamos a estar hablando de un libro que creo que va a ser de mucha bendición para la iglesia frente a la problemática que tenemos por delante en los últimos tiempos. Vamos a estar hablando de neumatología, es el clásico número 22, que es la persona del Espíritu Santo en las Escrituras y en la historia. Ese es el tema que vamos a tener el día de hoy. Creo que va a ser un tema especial. Si usted es anciano o una persona preocupada por conocer lo que dice la Biblia, por conocer la tercera persona de la divinidad, entonces avísele a alguien más para que se pueda conectar en este momento y pueda ser parte de esta programación especial con el editor de esta obra. Pastor Polanco, bienvenido a Guatemala una vez más. Gracias, pastor Nova. Un saludo muy especial para ti y por supuesto también un abrazo, bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de las distintas plataformas de Unión Radio Guatemala. Como siempre, para mí y para la casa publicadora es un privilegio enorme el que el Señor nos concede de poder tener este diálogo y esperamos que sea de bendición y de edificación para nuestra iglesia. No tengo el libro aquí para poderlo mostrar, Pastor Polanco. Si usted puede ayudarnos a que los amigos puedan ver la portada, el libro. Es un libro de 800 páginas. Ya yo estuve mirando, hermano. 800 páginas tiene este libro, ahí está, ¿verdad? Qué extraordinario volumen es este que vamos a estar estudiando. Así que de este libro vamos a estar hablando el día de hoy. Y quisiera comenzar porque en el título dice neumatología. Y algunas personas pueden decir, bueno, ¿y qué es neumatología? ¿Nos puede ayudar a entender esta palabra, pastor? Ya, bien. Bueno, muy buena pregunta. Neumatología es un vocablo de origen griego y que está compuesto de 2 palabras. Neuma, que es la palabra griega para espíritu, y logía, que es estudio, análisis. Entonces, cuando hablamos de neumatología, nos estamos refiriendo al estudio del Espíritu, en el caso que nos compete, al estudio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del cual nos habla la Biblia. Muy bien, quiero contar brevemente una experiencia. Cuando llegué aquí, estuve involucrado en un grupo pequeño de una vez, y entonces en ese grupo pequeño hubo una persona que empezó a hablar en contra del Espíritu Santo. Yo me quedé a la expectativa para ver qué iba a pasar con los demás miembros del grupo y ver la reacción de ellos, y veo que todo el mundo estaba en silencio. Y entonces yo tomé la palabra y hablé como tenía que hablar para reprender esa herejía que se estaba diciendo en ese grupo.
Entonces, esto no es nuevo. Ya en República Dominicana había escuchado incluso un ex colega en el ministerio que se fue con esa línea de hablar en contra del Espíritu Santo, hablar en contra de Jesús. Entonces, explíquenos cómo surge este Clásico 22, siendo que es un tema tan importante por los ataques que ha tenido la Iglesia Adventista en los últimos años. Mira, yo creo que Satanás es Satanás precisamente por esa habilidad especial que tiene para engañar, para confundir, para desviar a las personas de las enseñanzas de la palabra del Señor. Pero cuando hablamos, hermanos, escuchen bien, cuando hablamos de poner en duda la divinidad del Espíritu Santo, estamos es un argumento que echaría por tierra toda la obra de la iglesia. Porque Jesús fue muy claro en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jesús dijo, ustedes recibirán poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo no se mueve, si el Espíritu Santo no actúa en calidad de Dios en medio nuestro, entonces tenemos una iglesia debilitada. ¿Y qué es una iglesia debilitada? Pues una iglesia debilitada es una iglesia que no puede llevar a cabo la obra del Señor, y al no llevar la obra del Señor a cabo, entonces Satanás obtiene la ventaja y obtiene el dominio. Es por eso que los adventistas hemos tenido claro, sobre todo a través de la revelación que hemos recibido por medio de los escritos de la sierva de Dios, Elena de White, de que es una necesidad imperiosa la que tiene el pueblo de Dios de recibir el Espíritu Santo, pero no recibirlo de una manera corporativa, institucional, organizativa, sino es una necesidad personal de cada una de nuestras almas. Y en un mundo tan convulso como el que nosotros vivimos, tú y yo no necesitamos de una simple fuerza, de un ser impersonal. Tú y yo necesitamos que verdaderamente el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas por medio de la acción del Dios Espíritu. Entonces, la iglesia consciente de esa necesidad, este libro, tú muy bien lo decías, es un libro de 800 páginas y alguien puede pensar, wow, es muy grande. No, es que es una especie de enciclopedia, pero es una enciclopedia abordada desde una perspectiva muy espiritual, porque este es un tema espiritual, no es solo un tema bíblico, no es solo un tema teológico, es un tema espiritual, y la iglesia consciente de esa necesidad muchos años antes, y son de esas maravillas, ¿no?, que Dios obra entre nosotros, porque el tema del espíritu se ha puesto en boga en los últimos 2 o 3 años, pero fue en el 2011 cuando la iglesia llevó a cabo una conferencia bíblica en Brasil, de donde salió el material que ahora en el 2025 nosotros estamos publicando en inglés y en español. Entonces, noten cómo una obra, un evento que ocurrió hace 15 años, hoy llega en el momento oportuno, porque el Señor va dirigiendo su iglesia, va dirigiendo sus materiales, y los materiales llegan en el momento en el que la iglesia realmente lo necesitaba. En YATPA nosotros tenemos unos 4 o 5 años trabajando con este libro, y fue maravilloso y sorprendente, Pastor Nova, que la primera edición, que tú sabes que estos libros clásicos son libros que no cuestan 50 centavos de dólar, ¿no? No son caros, yo no lo considero caro, pero tienen un precio considerable. Pero ya la primera edición en Appia se agotó por completo. Vamos a trabajar en una segunda edición, porque los campos han estado haciendo eventos, han estado pidiendo el material, porque esa necesidad que la iglesia visualizó desde el año 2011, ahora es una necesidad imperiosa, y gracias al Señor que nos permite proveer a los campos y a la hermandad este material para que nos ayude a suplir esa necesidad espiritual que tenemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Excelente.
Muchas veces se piensa que el Espíritu Santo entra en escena en el Nuevo Testamento, pero sabemos que ya desde el Antiguo Testamento se habla acerca del Espíritu Santo. ¿Nos pudiese orientar sobre las apariciones del Espíritu Santo en la literatura hebrea? Bueno, pero el Espíritu aparece prácticamente en los primeros versículos de la Biblia, ¿no? Porque Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde el mismo inicio de la Biblia ya encontramos al Espíritu Santo actuando en la creación, en los tiempos del Antiguo Testamento. En realidad, la palabra ruá, vinculada a la actividad divina, porque Ruá aparece muchas veces para hablar del espíritu del hombre, del espíritu de los animales, para hablar también de aliento, y tiene muchísimos usos en el Antiguo Testamento, pero para hablar del espíritu de Dios, del Ruá Elohim, del espíritu del Señor, de ese ser que tiene categoría divina, en la Biblia hebrea ese término aparece. Yo no voy a estar inventando las cosas. Usted ir dando muchos de estos datos, pero en la página 28 de nuestro libro Mnemoteología, el Espíritu Santo en las Escrituras y en la Historia, aparece una descripción detallada de las veces que aparece en las tres principales secciones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hebreo estaba dividido en tres grandes bloques: el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, luego los profetas, que se dividían en los escritos. Entonces, esas 123 veces están distribuidas de la siguiente manera: 16 veces aparece en el Pentateuco, en los escritos de Moisés, en la creación, en Génesis 6, que el Espíritu no contendrá para siempre con el ser humano, en la construcción del santuario, el Espíritu descendiendo sobre Besalael para que llevara a cabo la obra. Aparece también en los profetas, 79 veces aparece el Espíritu vinculado a la deidad en los profetas, y aparece también 28 veces en la sección de los escritos, que muchos de esos libros son que Salmos, Proverbios, el libro de Daniel, Cantares, y ese tipo de libros son los que, y varios también de historia, entran dentro de esa categoría de los escritos. Así que es evidente que la presencia del Espíritu en el Antiguo Testamento es más que comprobada a la luz de la Biblia. Sí, 123 veces, una gran cantidad de veces, ¿verdad? Muchísimo. Entonces vamos a una de las preguntas que he querido hacer, porque es una de las teorías que presentan las personas que hablan en contra del Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, una influencia, un poder, y quieren rebajarlo de ser una persona. ¿Es el Espíritu Santo eso que quieren decir algunos? Bueno, en realidad, cuando uno quiere hablar del Espíritu como si fuera una mera fuerza, entonces eso indica que el Espíritu no tendría ninguna personalidad. Es cierto que la Biblia utiliza metáforas para hablar del Espíritu, por ejemplo, como si fuera el viento, pero el Espíritu no es el viento. En un momento determinado, el viento puede ser un símbolo del Espíritu, pero el viento es un ser irracional. El viento no piensa, el viento no habla, el viento no tiene voluntad, el viento no tiene planes. Entonces, cuando uno habla del Espíritu Santo como una simple fuerza, está hablando de un ser que no tiene personalidad, y al carecer de personalidad sería un elemento que simple y llanamente pudiera tener alguna repercusión en el mundo físico, pero cuya fuerza no tiene un impacto en la vida espiritual. Pero, hermanos, miren, una fuerza no habla, una fuerza no instruye, una fuerza no se enoja, una fuerza no se entristece, una fuerza no puede dar capacidades ni dones. Sin embargo, es interesante porque el Nuevo Testamento lo presenta con mucha claridad.
pero ya el Antiguo Testamento describía al Espíritu Santo con esos atributos propios de una persona individual, no de una fuerza, sino de una persona, de un ser. Déjenme compartir con ustedes algunos textos bíblicos y como el libro no ha llegado a Guatemala, ¿verdad? Entonces, como el libro no ha llegado todavía, pero supongo que ya está en camino y que llegará pronto. Pero entonces tome nota, hermano. Voy a hablarle un poquito más despacio. Tome nota. Luego, Vladimir, revisa tu conexión porque se está como parando. Material podrá ver detalles, pero cuando usted no es mal, estoy full de internet. Sí, revisa bien. ¿Me oye bien ya? Aníbal, se está interrumpiendo. ¿Usted ve interrupción? Ahorita ya estamos con buena señal, pastores, ya volvimos con la señal. Okay. Adelante, Perfecto. Continúen. Okay. Adelante, Vladimir. Muy bien, vamos a esperar que se normalice la señal del pastor Vladimir Polanco, porque me parece que no estamos recibiendo bien la señal en esta hora de la tarde. Vamos entonces a esperar que él pueda. Entonces, bueno, ahí estamos, muy bien. Enseñarle. Entonces, déjenme moverlo. Me voy a mover. Muy bien, dice que me voy a mover. A cambiar de lugar el pastor. Vamos a esperar para que él pueda lograr establecer la señal con Unión Radio a través de Zoom. Y estamos conociendo cuál es el libro que estamos conociendo en esta hora de la tarde, pastor Ignacio Nova. Sí, Neumatología, el Espíritu Santo en las Escrituras y en la historia. Es un libro que es el clásico número 22. Se ha publicado como el clásico número 22 y ya está en aduana. Dentro de poco vamos a tenerlo ya aquí disponibles. Tristemente para este programa todavía no hemos sacado de aduana, se nos ha demorado mucho, parece que la Semana Santa atrasó los procesos y entonces no hemos podido sacarlo todavía de aduana, pero esperamos en los próximos días ya tener esa carga fuera para poder tener disponible para ustedes este clásico número 22, que es extraordinario el tema que está desarrollando, que está tratando. Bueno, prácticamente según lo que hemos entendido hasta esta instancia, pastor, el pastor Vladimir Polanco está hablando acerca de, bueno, el contenido de este libro que nos habla acerca de ese ser divino y maravilloso como lo es el Espíritu Santo, ¿no es así? Así es. Creo que ya está entrando de nuevo el pastor Polanco. Así es, ya lo admitimos recién. Vamos a esperar que se estabilice el internet allá con él. Sin duda alguna, pues está teniendo alguna bueno, me moví del lugar. Ahí estamos. Sí, continúe, ahora se pastor. escucha mucho mejor. Ahora me oye. Sí, adelante. Ya, bueno, me moví del lugar. Entonces, hablábamos que hay varios textos bíblicos que aluden a la personalidad del Espíritu, que no deja la menor duda de que el Espíritu Santo no es una fuerza inconsciente, sino que es un ser racional. Por ejemplo, Nehemías 9:20, Nehemías habla de que el Señor envió su buen espíritu para enseñarle al pueblo. Entonces, ya aquí vemos que el Antiguo Testamento está hablando del Espíritu como una persona que es capaz de enseñar. Lo mismo aparece en el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. O sea, el Espíritu enseña, el Espíritu guía, pero también el Espíritu se enoja. Dice Miqueas 2:7, ¿acaso ha perdido el Señor la paciencia? A esta manera a esta tu manera de actuar. ¿Acaso no hacen bien tus palabras? ¿Acaso no caminamos con el justo?
Lo mismo aparece en Nehemías 9:30 cuando dice que con el Espíritu Él le testificó. En Éxodo 31 el Espíritu le da la capacidad a Bezaleel de llevar a cabo la obra del santuario. En Génesis 6 el Espíritu aparece contendiendo con los seres humanos. En fin, hay muchísimos textos en el Antiguo Testamento que presentan al Espíritu Santo como ese ser que es capaz de ejecutar una voluntad, de ejecutar acción. Habla, enseña, guía, se enoja, reprende, contiende, lucha, dirige, enseña, capacita. Esas no son acciones, hermanos, de una simple fuerza. Esas son cualidades de un ser personal, de un ser personal. Así que es muy peligroso cuando uno quiere reducir al espíritu a una simple fuerza, porque está contrariando todos estos pasajes que hablan del espíritu no como una fuerza etérea, sino como una persona viva. Excelente, excelente. En el libro aparecen 7 funciones del Espíritu Santo. No vamos a entrar en tantos detalles, pero ¿me pudiera mencionar 2 de las funciones del Espíritu Santo? Bien, yo creo que una de las principales funciones en el Antiguo Testamento, que luego Jesús lo va a desarrollar con mucho más claridad en el Nuevo Testamento, pero la idea es que veamos, hermanos, cómo la enseñanza bíblica del Espíritu Santo no es un fenómeno del Nuevo Testamento. No es que el Espíritu aparece de repente ahí en el Nuevo Testamento, no. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es lo suficientemente claro para darnos a nosotros una idea precisa de lo que el Espíritu Santo hace. Y yo creo que una de las principales funciones que el Antiguo Testamento le atribuye al Espíritu y que pone al Espíritu en la categoría de Dios es su función en la obra creadora, pero no solamente como creador, sino también como sostenedor, como proveedor, como alguien que cuida y protege la creación divina. Y eso lo vemos desde el inicio de la Biblia. Génesis 1:2, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que cuando Dios va a comenzar a crear, el Espíritu comienza a actuar. De hecho, el salmista luego nos explicaría en el Salmo 33 que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Cuando el salmista habla de el espíritu de la boca, que sale de la boca del Señor, está presentando allí el espíritu también desempeñando un papel clave en el proceso de la creación. En el Salmo 104, versículo 30, el salmista dice que el Señor, cuando envía su espíritu, somos creados y renueva la faz de la tierra. Así que no estamos hablando de solo creación, sino que David le atribuye a la obra del Espíritu Santo que la faz de la tierra pueda renovarse. Hermanos, y esto es muy lindo, porque la razón por la cual uno puede ver todavía belleza en esta tierra. A mí me gusta muchísimo cuando uno va de Guatemala hacia Xela. Hay una partecita, Nova, siempre se me olvida el nombre, yo siempre te lo menciono, que un lugar preciosísimo. Y uno se pregunta, ¿cómo hay lugares tan preciosos en Guatemala? Porque la gente lo cuida, porque no. Es que el Espíritu, como todavía actúa
en la tierra el Espíritu puede renovar la creación. Y es por eso que aunque nosotros estamos lidiando con una naturaleza caída que tiene 6.000 años, que dice San Pablo en Romanos 8 que la misma naturaleza gime pidiendo la liberación, pero el salmista dice, pero aún en medio de lo caído y de lo feo y de la obra que el diablo realiza, el Espíritu sigue actuando y trabajando. No es casualidad entonces que cuando el Espíritu se ha retirado de la tierra, lo que habrá es destrucción completa para todo el planeta. Así que eso nos ayuda a entender esa declaración del salmista, cuando el salmista pone al Espíritu no solamente como un agente creador, sino también como un agente sustentador. Un segundo elemento importante de la función del Espíritu es que es el Espíritu el que hace que el profeta pueda hablar. Dice Zacarías capítulo 7, versículo 12, que es por medio del Espíritu Santo que el Señor pone palabra en el corazón de los profetas, y el texto dice que es una palabra que el Señor envía por su Espíritu por medio de los profetas, lo que indica que el Espíritu no solamente llama al profeta, sino que además es el Espíritu el que pone palabra en la boca del profeta. Y esto tiene un impacto grande con respecto a la iglesia del tiempo del fin. Porque si el Espíritu Santo es el que llama al ministerio profético, Pablo va a explicar en 1 Corintios 12 y 14, que habla muchísimo sobre el don de profecía, pero siempre va a ubicar el don de profecía como un don que el Espíritu da a la iglesia. Si el Espíritu ahora es una simple fuerza que pierde la autoridad de decidir sobre quién me manifiesta su don profético, poner en juego la naturaleza divina de la personalidad y de la personalidad del Espíritu Santo, tendríamos entonces que llegar a la conclusión nosotros que no tenemos don profético. Y habría que echar a la basura todo lo que Elena de White dijo. Porque si el Espíritu no fue el que llamó a Elena al ministerio, y si el Espíritu no fue el que le dio las instrucciones a Elena en calidad de ser divino y de persona, entonces nada de eso sirve. Por eso es que el diablo ataca tanto el tema de la naturaleza del Espíritu, porque imagínense, los santos hombres, dice Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es capaz de inspirarme a mí porque no es una persona, no puede actuar poderosamente en mí para que el don de profecía y las palabras proféticas salgan de mi boca, entonces, hermanos, ni tenemos Biblia, ni tenemos escritos de Elena de White, ni tenemos profeta. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, porque dentro de esas 7 funciones que tú mencionas, eso que el Espíritu es el que llama al profeta. Por eso en ese pasaje que nosotros citamos tanto de Apocalipsis 19:10, cuando dice el adora a Dios porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los que tienen el testimonio y el espíritu de la profecía, lo que quiere decir es que la profecía es una obra del Espíritu, le pertenece al Espíritu el don de profecía. Sin Espíritu tampoco hay don de profecía. Y entonces, una de las grandes obras que el Espíritu Santo realiza precisamente en el seno de la iglesia remanente es haber levantado una palabra profética segura, certera, que nos alumbra como una antorcha en medio de un mundo oscuro. Pero negar la personalidad del Espíritu Santo tendría que obligatoriamente llevarme a mí a negar que el Espíritu Santo usó a los profetas bíblicos o que usó a Elena de White, porque si el Espíritu no tiene la voluntad para llamar a los profetas, entonces, ¿quién llamó a esos que nosotros reconocemos con una autoridad profética? Y si no hay profecía, el pueblo se desenfrena, dice Proverbios 28.
ustedes en El Freira. 29-18. Entonces es muy importante este punto. Bueno, pastor, yo he hecho 15 preguntas para hacerle a usted, pero solo vamos por la número 5 y vamos a hacer una pausa ahora. Y entonces después de la pausa vamos a ver si por lo menos 5 más podemos responder de esa que tengo por acá. Así que prepárense ustedes, queremos dar unos minutos al final por si tienen alguna pregunta que hacer sobre este tema. Cocinando con los niños. Recetas sanas para tener niños felices. Un libro creado para unir las familias. Descubra en él muchas maneras originales de incentivar padres y niños a pasar tiempo y compartir juntos en la cocina. Conozca los sustitutos de los productos de origen animal e información sobre alergias y sensibilidades alimenticias. Recetas veganas fáciles de preparar que incluyen desayunos para la lonchera. Una oportunidad única de estrechar lazos con los más pequeños. Cocinando con los niños, de la famosa chef internacional Kirli Su, le provee recetas con tiempos de cocinado y lista de ingredientes para ir a la compra juntos. Cocinando con los niños. Adquiéralo en www.iatpa.gt y al teléfono 4216 4548. Hora de la tarde para continuar con la presentación de la Semana del Libro Adventista aquí en Unión Radio, UR Play y a través de Facebook. Y hemos estado conociendo en esta hora de la tarde un libro que nos habla acerca de el Espíritu Santo. El título es Neumatología, el Espíritu Santo en las Escrituras y en la Historia, del escritor Alberto R. Tim. Junto al pastor Ignacio Nova y Vladimir Polanco vamos a continuar conociendo más de este libro maravilloso que sin duda alguna usted podrá obtenerlo. Seguimos, pastor Ignacio, con nuestra programación. Muy bien. Solo aclarar, ¿verdad?, que Alberto Tim es el editor, porque hay 14 autores en ese volumen, 14 eruditos
adventistas prepararon este volumen, por eso es un libro tan extenso y tan rico, ¿verdad?, en conocimiento. Vamos entonces a saltarnos. Tenía varias otras preguntas del Antiguo Testamento, pero vamos a correr al Nuevo Testamento. ¿Cómo usted pudiese señalarnos el papel de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Micrófono. Es una pregunta muy abarcante, ¿no? Sobre todo lo que el Nuevo Testamento encierra sobre la obra del Espíritu Santo, pero fíjate que desde que comienza el Nuevo Testamento, el Espíritu aparece activo, trabajando como la persona responsable de que Jesús fuera engendrado en el vientre de María. El santo ser que nacerá de ti ha sido engendrado por el Espíritu Santo, dice Mateo capítulo 1. Así que desde que comienza la etapa del Nuevo Testamento, el Espíritu hace acto de presencia en el nacimiento de Cristo. Luego vamos a ver al Espíritu haciendo acto de presencia en el inicio del ministerio de Jesús, en Lucas capítulo 4, cuando el evangelista proclama, el mismo Jesús dice, citando Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y entonces es ese ungimiento del Espíritu el que ratifica la condición de Jesús como Mesías. O sea, Jesús no es Mesías porque un autor del Nuevo Testamento lo reconoce como el Cristos. Eso significa la palabra, Cristo significa Mesías, el ungido. No es Mesías porque a Israel le plugo decir y aceptar que él era el Mesías. No. Quien decide y quien marca a Jesús como Mesías es el Espíritu Santo. Por lo que el ministerio de Jesús no es más que el ministerio del Espíritu actuando a través de Jesús. El Espíritu, como el Espíritu de Jehová me ha ungido, entonces Jesús dice, y ahora yo estoy listo para proclamar la buena nueva a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año favorable del Señor. Pero todo eso es resultado de la unción de Cristo como Mesías. Es interesante que ese mismo fenómeno de la obra del Espíritu en Jesús lo vamos a encontrar nosotros con la iglesia primitiva. Así como es el descenso del Espíritu en el bautismo, lo que abre el ministerio de Jesús aquí en la tierra, de igual modo es el descenso del Espíritu Santo lo que inaugura la obra de la iglesia aquí en la tierra. Cuando Jesús le dice a los discípulos que tenían que esperar a que el derramamiento del Espíritu se manifestara, Jesús le está diciendo a ellos, ustedes van a tener la misma experiencia que tuve yo. Yo comencé mi obra cuando el Espíritu descendió sobre mí y la iglesia comenzará su obra cuando el Espíritu descendiera sobre la iglesia. Y aquí hay algo importante, porque así como el Espíritu ratifica a Jesús como Mesías, Pablo va a decir en el libro de Romanos capítulo 1 incluso que es el Espíritu el que actúa para llevar a cabo la resurrección de Jesús, pero Hechos y Apocalipsis van a resaltar un evento importante. Y como no sabemos si vamos a llegar hasta Apocalipsis, no, yo me voy a adelantar un poquito a la pregunta sobre el Espíritu Santo en Apocalipsis, porque uno de los argumentos de los que dicen que el Espíritu Santo no es un ser personal, es que dicen, en Apocalipsis 4 el Padre está en el trono, en Apocalipsis 5 el Cordero está en el trono, pero en ningún momento se menciona que el Espíritu esté sentado en el trono. Y eso parece ser, ¿verdad?, un argumento interesante. Si el Espíritu es Dios y es una persona, ¿por qué el Espíritu no aparece sentado en el trono como lo están el Padre y como lo está el Hijo? Sin embargo, uno no debe pasar por alto el hecho de que en Apocalipsis 4:5 se dice que delante del trono
ardían 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios. Y noten que en ese mismo capítulo se va a hablar de que alrededor del trono están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, pero el espíritu no aparece alrededor, el espíritu aparece delante. Y la palabrita griega que se traduce allí como delante habla del espíritu como un participante del trono. ¿Por qué Juan entonces no utiliza la idea de que el espíritu está sentado, sino que lo pone que está delante del trono? Bueno, hermanos, porque la mente de nosotros, un espíritu no puede estar sentado. Un espíritu no se sienta. Entonces, no haría sentido que Juan dijera que vio el espíritu sentado, pero el espíritu está delante del trono. Es decir, está en una posición similar a la que tiene el Padre y a la que tiene el Cristo. Pero hay algo más. El mismo libro de Apocalipsis dice que cuando comienza esa inauguración del santuario celestial en Apocalipsis 4, y que se incluye Apocalipsis 5, luego en Apocalipsis 5, después que Cristo asciende, abre el libro, dice Apocalipsis 5:6, que los 7 espíritus de Dios fueron enviados a toda la tierra. Esa es la segunda razón por la que el espíritu no puede estar sentado en el trono. El espíritu está delante del trono porque tiene una misión. Pero la función del espíritu no es estar en el trono. La función del espíritu es estar en la tierra. Ahora, Jesús lo había dicho muchísimas veces. Cuando yo vaya y cuando yo me fuere, el Espíritu Santo vendrá. ¿Por qué no podía venir el Espíritu en todo su poder antes? Porque el Espíritu tenía que ratificar el ungimiento de Jesús como rey y como sacerdote. Así como el Espíritu lo unge para iniciar su ministerio mesiánico en el momento de su bautismo, el Espíritu tendría que venir a la tierra después de la ascensión de Jesús, porque es el Espíritu Santo el que tiene que ratificar el ungimiento de Jesús como rey y como sacerdote, que eran 2 funciones que en el Antiguo Testamento requerían la unción. Y eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis 4 y 5. El reconocimiento de Jesús como rey, el reconocimiento de Jesús como sacerdote. Y entonces, una vez y el Espíritu ha ratificado delante de la presencia de Dios el ungimiento de Jesús para dar inicio a su obra sacerdotal en el templo del cielo, entonces el Espíritu Santo está listo para descender a la tierra. ¿Y a qué desciende el Espíritu a la tierra? Bueno, desciende para habilitar, preparar a la iglesia para que la iglesia le dé continuidad a la obra de Cristo. Y ahora ese Espíritu que hizo que Jesús proclamara el evangelio, que Jesús llevara palabra de salvación al pobre, que Jesús llevara libertad a los cautivos, es la obra que ahora tendría que estar realizando la iglesia, si está bajo el liderazgo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y ese papel del Espíritu como el instrumento que trabaja en unidad con la iglesia, lo vamos a ver en el libro de los Hechos, lo vamos a ver, Hechos 15, por ejemplo, cuando los apóstoles proclaman, os ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu está dirigiendo la reunión y el Espíritu y la iglesia trabajan juntos. El Espíritu y la iglesia trabajan juntos cuando Pedro viene y reprende en Hechos 5 a Ananías y a Zafira por haberle mentido al Espíritu de Dios. Pero luego Apocalipsis 22 termina con esa imagen tan linda donde el Espíritu termina haciéndonos esa invitación. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que crea que venga y le dará del agua de la vida, lo que Jesús prometió en Hechos capítulo 7. Entonces, a mí me gusta ver el Espíritu Santo, en una de las funciones del Espíritu en el Nuevo Testamento, es como ese ser, como esa persona que ratifica y valida la obra que nosotros estamos realizando. Permítanme, yo sé que me estoy extendiendo mucho con esta pregunta, pero esa pregunta era clave. Pero déjenme ilustrarlo de esta manera, mis queridos hermanos. Comienza un proceso de construcción de una casa.
Y vienen los albañiles, los carpinteros, y están allí trabajando, pero hay una persona que es la que va validando que la obra se realiza bien. Esa persona es el ingeniero, porque él es el que tiene todo el conocimiento, ¿verdad? Teórico, universitario, no es el que pone los blogs, no es el que empañesta, pero es el que conoce, el que valida. Bueno, el Espíritu Santo es el que valida lo que tú y yo hacemos. Entonces, no podemos pensar que es una fuerza la que viene a validar la obra que la iglesia está realizando. No podemos pensar que es una fuerza lo que el responsable de que tú y yo podamos anunciar al mundo el evangelio de salvación, las señales proféticas que nos advierten de la cercanía de la venida de Jesús. Es el Espíritu. Es la voz del Espíritu la que a través de nosotros le dice al mundo que venga y acepte la invitación. Entonces, una de las funciones del Espíritu es ratificar y validar la obra que realizó Cristo aquí en la tierra y la obra que ahora le está dando continuidad la iglesia. Si el Espíritu no es una persona, ¿cómo el Espíritu valida y pone su sello de santidad, de aprobación sobre la obra que nosotros estamos realizando? Entonces, se nos fue el programa prácticamente, Nova, y solamente hemos abordado un punto. 6 preguntas. De la personalidad, de que el Espíritu Santo no es una fuerza, que es una persona concreta, y las implicaciones serias que tiene rehusar a esa creencia bíblica. Bien, es interesantísimo. Apenas llegué a 6 preguntas de 15 que había hecho, ¿verdad? Pero es que el tiempo se nos va. Las explicaciones han estado magistrales. Y si usted quiere tener completo, recuerde que este es un libro de 800 páginas. Está en aduana, dentro de poco lo vamos a poder tener. Entonces, lo pueden repasar también. Aquí está la portada, está siendo exhibida. A ver si Vladimir la muestra. Tendría que hablar algo para que puedan ver la portada. Sí, aquí está la portada del libro, hermano, el Espíritu Santo en las Escrituras y en la historia. Es el clásico número 22 y dentro de poco ya iba a estar disponible para que ustedes puedan estudiarlo. Nova, hemos preparado también, y yo sé que tú, que eres una persona muy versada en ese tipo de cosas, va a disfrutar eso. Hemos preparado una guía de estudio. Una guía de estudio, porque hay expresiones, hay términos que pueden parecer técnicos y que alguno de nosotros no comprenda. Entonces hemos hecho una guía de estudio con notas explicativas sobre ese tipo de palabras, con preguntas para que usted pueda disfrutar la lectura de cada capítulo. Yo sueño, el pastor Gunter no me está oyendo porque está aquí en la Junta de la División, pero este es un material, hombre, para estudiar en los grupos pequeños, Nova. Que los grupos pequeños con esa guía tomen este material y entiendan de una vez y por todas la función, la obra, la persona de ese ser tan maravilloso como es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y aquí tenemos, hermanos, lo mejor. Yo no diría solo lo mejor desde la perspectiva adventista. Es que yo no creo que haya un libro más completo sobre el Espíritu Santo. Los evangélicos creen en el Espíritu, los católicos creen en el Espíritu también como un ser divino. Tienen algunas variantes, sobre todo los católicos, con respecto a cómo nosotros entendemos la naturaleza del Espíritu, pero yo no he visto un libro de este tamaño, de esta categoría, de esta calidad que aborde un tema tan delicado y de tanta importancia para la iglesia de hoy como lo es el Espíritu Santo. Y me emociona que sea en grupos pequeños, porque fue justo ahí donde yo escuché que estaban desvirtuando quién era el Espíritu Santo cuando llegué. Entonces, en las páginas 15 y 16 en Romanos, que son las páginas introductorias, ellos presentan un resumen que son las conclusiones a las que se llegó en el simposio, y me parece fabuloso. No podemos mencionarlas aquí, no tenemos el tiempo, pero son 10 conclusiones extraordinarias. Lo que hemos visto, las respuestas extraordinarias que hemos tenido de esta tarde con esta interacción con el pastor Polanco, usted puede repasarlas una vez más. En Facebook va a quedar grabado, y en YouTube de Unión Radio, y en el Facebook de IATPA Guatemala. Recuerden que tenemos el Facebook de IATPA Guatemala. Usted nos busca así como IATPA Guatemala, y también
nos puede encontrar en www.iatpa.gt y con los siguientes teléfonos. Tenemos 7 librerías en toda Guatemala. Tenemos en la capital, en la segunda calle, 3125 de la zona 7, Colonia Utatlán, primero, con el teléfono 4216-4548. En Quetzaltenango estamos en la 37 Avenida 035A de la zona 8, con el teléfono 7767-5210. En Totonicapán, en la segunda calle 432 de la zona 1 Palín, con el teléfono 7766-5312. En Chiquimula, en la octava avenida 566, con el teléfono 7942-6725. En Retaluleu, en el centro comercial Paseo Las Palmas de la avenida Circunvalación, local número 6, teléfono 7771-1105. Y las 2 últimas librerías que abrimos, Tecunumán, en la segunda avenida del Estadio 01 de la zona 1, con el teléfono 3994-1516. Y la última que abrimos en Petén, allí en San Benito de Petén, en la 18 calle 8085 de la zona 1, con el teléfono 3994-1116. En cualquiera de esas librerías va a poder encontrar el especial que tenemos esta semana, un 30% de descuento en toda la literatura. Biblias, signarios, libros de iglesia, libros de colportaje, 30% de descuento. Aníbal, quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema para que nuestros amigos también participen en los últimos 6 minutos que nos quedan. Claro que sí, pastor. Solamente quiero compartir saludar a quienes nos han escrito. Saludos a Claudia Porras desde Tecpan, a Claribel de Male en Santa Lucía, Cutzumalguapa, a Emerson Rivera y a Raquel Zapeta. Con esta interrogante, pastor, ¿cómo saber que está la presencia del Espíritu Santo? Es lo que quieren saber. ¿Cómo saber que está dentro de una reunión el Espíritu Santo? No entendí si es de una reunión o de una persona. Según lo que se entiende es de que cómo saber si en una reunión está el Espíritu Santo. Bien, es una pregunta un poco delicada. En el libro de Lucas vimos que cuando Jesús estaba llevando a cabo un discurso en la sinagoga, en la misma sinagoga donde estaba el espíritu que estaba usando a Jesús, también se manifestó Satanás, el espíritu inmundo. Así que comienzo con esto diciéndole, cuando usted vea alguna situación que usted considere que eso no puede ser, que eso es incorrecto, recuerde que el espíritu del diablo se manifestaba en el mismo lugar donde estaba Jesús hablando y ministrando bajo la unción del Espíritu Santo. Así que yo diría, en función de lo que uno ve en Jesús, ¿cómo usted sabe que el Espíritu Santo está en un lugar? Y más que en un lugar, que esté en una persona. Y yo no voy a, es más, yo voy a cambiar la pregunta. No, a usted no le importa si el Espíritu Santo está o no está en un lugar. No anda averiguando eso no es problema suyo. Lo que usted tiene que averiguar y saber es, ¿está el Espíritu Santo en mí? ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, algunos puntos sencillos. Efesios capítulo 1, 3 en adelante, dice que el Espíritu es la garantía de tu redención, las arras de la posesión adquirida. Entonces, una persona que tiene el Espíritu no tiene dudas de su salvación. Comencemos por ahí. Una persona que tiene el Espíritu no anda de, ay, y el Señor me salvó, y el Señor me perdonó, y ahora qué va a pasar conmigo. No. La primera evidencia de que el Espíritu está en tu vida y actuando en tu vida es que tú tienes esa garantía, no por lo que tú eres, sino por lo que Él hace en ti. Es la manera que Dios te dice, mira, cuando el Espíritu viene a tu vida, ya tú puedes tener la completa seguridad de que tú eres un hombre, una mujer salvo. Así que una forma directa de saber, ¿tengo yo el Espíritu? Es preguntándose usted a ti mismo, ¿tienes dudas de tu salvación? Si tienes dudas de tu salvación, eso indica que el Espíritu no está obrando completamente en ti, porque cuando el Espíritu está obrando en ti, tú tienes ese concepto garantizado. Número 2, dice San Pablo en Romanos capítulo 8, que una persona que tiene el Espíritu
siente en su corazón el gozo, porque el Espíritu testifica dentro de él que es un hijo de Dios. Que es un hijo de Dios. La pregunta entonces es, ¿te sientes tú un hijo de Dios? ¿Sientes que independientemente de lo que tú consideres, reconoces que hay un Padre que está en los cielos con los brazos abiertos para recibirte a ti como su hijo? Y quien te da la certeza de esa convicción es el Espíritu Santo. Número 3, usted quiere saber si usted tiene el Espíritu Santo. No es que la iglesia lo tiene, no derivando que la iglesia lo tiene. Si usted lo tiene, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que cuando el Espíritu está en tu vida, tú y recibiréis poder cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Tú quieres saber si tú tienes el Espíritu Santo? Pregúntate, ¿a quién le estás testificando tú? ¿Quién está conociendo de Jesús a través de ti? ¿A quién le regalaste un libro misionero? ¿Con quién compartiste una revista Prioridades? ¿A quién invitaste a venir al programa de la Sociedad de Jóvenes? O sea, la testificación es una evidencia directa de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Otra evidencia de que el Espíritu Santo actúa en ti es que dice Romanos capítulo 12, Efesios 4, Primera de Corintios 12, 13 y 14, que el Espíritu Santo te ha dotado, te ha capacitado de habilidades especiales que tienen que ser usadas para el ministerio. Y noten, el Espíritu es tan bueno que muchas veces te ha dado tirotones, pero no es tener el don. Usted puede conocer un buen orador público, un buen político de eso de Guatemala, que cuando te habla te cautiva. El hombre tiene un pico de oro, pudiera ser un gran predicador, pero él no está usando ese don, ese talento en el ministerio, en la edificación del pueblo de Dios. Cuando el Espíritu te está usando, tus dones como orador, como cantante, como administrador, como pastor, como testigo, tus dones, tus habilidades son usadas para el ministerio de Jesús. Entonces, tú puedes evaluarte a ti mismo y reconocer y admitir que el Señor te ha dado capacidades especiales. Lo que define si el Espíritu Santo está obrando en ti es si esas capacidades especiales tú las estás poniendo en práctica para la edificación del pueblo de Cristo, como dice Efesios capítulo 4. Entonces, hermanos, no pongamos etiqueta. No digamos, en esa reunión de evangélicos el Espíritu Santo no está ahí. Y sí, yo sé que uno puede tener pista, pero no es papel de nosotros etiquetar ese tipo de reuniones. Los fariseos veían a Jesús y le decían a Jesús en su cara, tú por Belcebú echa demonios. Y Jesús se enojó tanto con esa declaración que le dijo, miren, ustedes están pecando contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo las obras de Dios. Y el Espíritu Santo obra como Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Entonces, eso de nosotros decir, ahí no está el Espíritu, o aquí sí está el Espíritu, no averigüemos eso, pero sí podemos averiguar si esas acciones del Espíritu, darme la seguridad de la salvación, darme la seguridad de que soy un hijo de Dios, darme la habilidad para que yo pueda testificar y usar mis dones, mis talentos materiales, espirituales, intelectuales, físicos, para la edificación del cuerpo de Cristo, sí son evidencias tangibles de que el Espíritu de Dios está en mí. Y si el Espíritu de Dios está en mí, estará en el grupo pequeño. Y si está en el grupo pequeño, estará en la iglesia. Porque si todos tenemos el Espíritu, si yo tengo el Espíritu, si tú tienes el Espíritu, si ellos tienen el Espíritu, cuando esa comunidad del Espíritu se reúne, entonces la manifestación del Espíritu Santo se torna una realidad global, pero esa realidad global comienza con una realidad personal. Y ahí es donde yo quiero invitarte a reflexionar. Así tú, como individuo, sientes que el Espíritu Santo está en ti y obrando a través de ti. Amén, amén. Excelente la respuesta. No tenemos tiempo para más preguntas. Ya se nos fue el tiempo que nos ha cedido la radio. Muchísimas gracias, Pastor Polanco. Brillante su participación. Yo te tengo una pregunta a ti, Pastor Nova. Porque tú dijiste que esta semana hay un 30% de descuento. Dijiste eso, ¿verdad?
pero este libro no va a estar listo esta semana. Entonces mi pregunta para ti es, cuando este libro llegue, los que oyeron este programa, ¿tendrán acceso a esa bendición del 30% de descuento? Garantizado. Ah, bueno. Okay. Garantizado. Van a tener ese 30%. Porque no es culpa de nosotros, ¿no? Que no tengamos el libro. Así es. Buena pregunta, ¿verdad? Pensando en ustedes los oyentes, la hizo Vladimir. Como siempre, como siempre. Muchísimas gracias, Pastor. Gracias, Aníbal. Gracias a ustedes por estar conectados a esta hora. Mañana vamos a tener un plato fuerte a las 7:30 de la mañana. Va a estar con nosotros el doctor Carlos Fallar, doctor en psicología. Vamos a estar hablando de un libro nuevo que él escribió que se llama Del dolor a la esperanza. Doctor Carlos Fallar. Así que va a ser exquisito escuchar a un doctor en psicología hablándonos acerca del duelo, que es el tema de este libro. Así que están todos invitados a estar a las 7:30 en esta continuación de la Semana del Libro. Bendiciones para todos. Bendiciones también a ustedes, pastores. Gracias por haber compartido con nosotros hoy. Nuevamente nos reuniremos mañana, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde. Pero como ya lo dijo el pastor, a las 7:30 también usted tiene una invitación especial recibida en esta hora de la tarde para que se dé cita a esta hora en otra presentación de la Semana del Libro. Hasta mañana, si Dios lo permite.